Qué bueno que estás aquí, que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de todo tipo de bendición. Qué bueno que estás entre hombres en esta noche, amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra del Señor y en ella medita de día y de noche. Y estamos felices hoy de estar aquí una vez más. Y hoy vamos a empezar lo que llamamos la Academia de Hombres de Casa de Fe. La Academia de Hombres de Casa de Fe, donde queremos enseñarte a ser hombre conforme a la palabra del Señor. No el machismo que conoce el mundo, no la forma en la que el mundo opera y esas cosas. Yo quiero pedir a los de alabanza, si se pueden sentar entre las personas que están aquí a mi derecha, sería una bendición enorme, ¿verdad? Que no se me desperdiguen tanto por ahí, sino que estén acá juntos todos, amén. Muy bien, hoy vamos a empezar con una lección muy importante y yo quiero ponerte sobre la mesa el objetivo de estas lecciones, ¿verdad? El objetivo de estas lecciones, yo les explicaba el miércoles pasado, que es que podamos ser y practicar los principios de varón que la palabra de Dios nos pone sobre la mesa. Y es muy importante, y te voy a decir por qué. Porque hoy hay una escasez de masculinidad, hay una escasez de varones, hay una escasez de autoridad. Yo le decía el miércoles pasado, que nosotros fuimos llamados a ser reyes y a ser sacerdotes, ¿verdad? Y hay un avivamiento en el área espiritual, en el área de sacerdotes, el área que nos empuja a buscar a Dios, que nos empuja a ir a la iglesia, que nos empuja de alguna u otra manera pues a orar y a buscar a Dios. Pero sí hay una escasez en la parte de reyes. Tú y yo fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y sacerdotes tiene que ver con toda esa parte que nos hace orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, hablarle de Jesús a otros, diezmar y ofrendar y congregarnos y estar siempre en las cosas de Dios. Esa es la parte de sacerdotes, ¿verdad? Y cuando decimos que queremos que el sacerdote de la casa se levante, generalmente es eso. Queremos un hombre que se levante para que dirija a sus hijos y dirija a su esposa, dirija a su familia en los caminos de Dios. Y gloria a Dios por esa parte sacerdotal que en ustedes se ha levantado, porque si no, no estarían acá. Pero la segunda, y que es igual de importante que la primera, es que seamos reyes. Y ser reyes tiene que ver con autoridad, tiene que ver con los principios de autoridad, los principios de mayordomía, los principios de administración de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que Dios nos ha dado. Cuando tú ves el Génesis, tú vas a encontrar que la primera creación de Dios fue un hombre. Lo primero que Dios creó no fue la mujer, fue el hombre. La mujer vino como consecuencia del hombre, como una ayuda idónea, escuche esto, para suplir las necesidades del hombre, no al revés. El hombre no fue creado por Dios para suplir las necesidades de la mujer. La mujer fue creada por Dios para suplir la parte que el hombre necesitaba para estar completo, ¿verdad? Y Dios le dio al hombre desde el principio de la creación el principio de la mayordomía, cuando le dijo que tenía que sojuzgar la tierra, es decir, la tenía que proteger, la tenía que guardar, ojo con esto, la tenía que trabajar. Y en el momento que el hombre no ejerció bien la mayordomía, no tuvo la autoridad, sino que su esposa por algún motivo abrió la puerta a las cosas del enemigo, y él, ojo, se dejó llevar por la influencia de la esposa. Adán tuvo que haber sido la influencia de la mujer. Adán tuvo que haberle dicho: mujer, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre tomar del fruto prohibido? Eso no es lo que Dios nos mandó. Era Adán el responsable número uno de hacerle saber a la mujer cuál es la instrucción que Dios le había dado. Y cuando el hombre peca, y la Biblia lo dice así, cuando Adán peca, entonces toda la creación se echó a perder. ¿Qué le faltó a Adán? Le faltó autoridad. Y ser varón significa con ejercer autoridad en nuestra vida
Ejercer autoridad en nuestra casa y ejercer autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Eso tiene que ver con ser varón. Y entre más joven aprendamos a ejercer esa autoridad que Dios nos dio sobre las cosas que tenemos, sobre nuestra vida, sobre lo que está a nuestro alrededor, mejor aprenderemos, o más rápido aprenderemos a dirigir mejor nuestra vida. Ojo, por favor, todas las fallas del hombre son por falta de autoridad. No aplicó autoridad cuando decidió cometer un pecado. No tomó autoridad para dirigir a sus hijos. No tomó autoridad para dirigir a su esposa. No tomó autoridad para dirigir su negocio. La falta de autoridad abre la puerta del infierno. Y eso tiene que ver con ser hombres. Hoy vamos a hablar de una lección muy importante. Y la lección número 1 dice: los hijos son una bendición. Diga conmigo: los hijos son una bendición. Pero ojo, por favor, como toda bendición en la vida, también es una responsabilidad. Y tú en la vida puedes tener todo tipo de bendiciones. Escucha lo que te voy a hablar de parte de Dios. Pero la falta de autoridad en las bendiciones que Dios te da lo echa a perder todo. Mira, los hijos son tanta bendición como lo fue el jardín del Edén, como lo fue el huerto para Adán y para Eva. La bendición de tener un hijo es una bendición grandísima, pero también es una responsabilidad. Y así como Dios nos da la bendición de tener hijos, así Dios nos da la responsabilidad, ojo por favor, de educarlos, dirigirlos y llevarlos por el camino de la palabra del Señor. Quiero ponerte eso en tu corazón, porque la palabra de Dios, amados que están acá, tiene la facultad de renovar nuestra mente. Nos da el poder de cambiar nuestras vidas. Nos ayuda a caminar una vida nueva según la palabra de Dios. Pero ojo, por favor, la palabra no puede hacerlo por sí sola. Necesitamos vivir bajo los principios de autoridad que Dios nos ha dado. Y los hijos son una bendición de Dios. Sí, y solo sí aprendemos a vivir con ellos bajo un esquema de autoridad correcto, de acuerdo a las palabras del Señor. En el Salmo 127, el verso 3, le leo la Nueva Versión Latinoamérica, dice así: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Diga conmigo: bendición y recompensa. Ojo por favor, acostúmbrese como hombre a vivir no de las bendiciones, sino de las recompensas que Dios te da. Una bendición es algo bueno que tú recibes de parte de Dios, pero una recompensa, ojo por favor, es la consecuencia a una buena administración de la bendición que Dios te ha dado. Si tú no sabes administrar bien la bendición que Dios te da, no tendrás recompensa de lo que Dios te ha dado. Los hijos son una bendición de Dios, pero los buenos hijos son la recompensa de una buena paternidad, de haber aprendido a dirigir a nuestros hijos como Dios manda. Por eso dice la palabra: como flecha en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Diga conmigo: no seré avergonzado. Ojo por favor, no serás avergonzado si sabes dirigir la vida de tus hijos. Yo quiero ponerte esto en tu corazón. Es importante recordar que aunque muchos de nuestros hijos no se pudieran convertir en una carga, debemos recordar que los hijos son una bendición que viene de la mano de Dios. Los hijos son una bendición de Dios, y muchas veces nosotros como padres no tenemos la experiencia, y la verdad es que nadie aprende a ser padre. Uno es padre y uno trata de hacer lo mejor que puede con sus hijos. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los hijos del sacerdote Elí en la Biblia dice que eran hijos perversos. Elí era un sacerdote, era un hombre de Dios, era un profeta del Señor, un buen y fiel administrador del área sacerdotal.
Era un profeta de Dios. Dios le había prometido que él y toda su familia siempre iba a haber alguien de su casa que iba a llevar y ministrar la palabra de Dios. Que todo su linaje sería un linaje de sacerdotes. ¿Cuántos quisieran que sus hijos todos fueran siervos del Señor? Amén. Todos quisiéramos que en alguna área de su vida fueran siervos del Señor. Digo, pueden ser políticos, pueden ser empresarios, pueden ser ganaderos, pueden ser arquitectos o médicos, pero todos que fueran servidores de Dios, que de alguna manera su vida estuviera entregada a Dios. Yo creo que como padres, todos los que estamos acá, queremos que nuestros hijos vivan bajo los principios del reino de Dios, porque sabemos que es en esos principios que Dios los va a bendecir, que van a tener una larga vida, que van a tener una gran bendición. Pero Elí, por muy buen sacerdote de Dios que fue, sus hijos se le echaron a perder. Eso es como que, por ejemplo, yo soy el pastor de la iglesia y nadie esperaría que mis hijos se echaran a perder porque soy el pastor. Amén. Y yo estoy hablando de la palabra y estoy hablando del Señor. Todos acá, ustedes esperarían que mis hijos fueran un ejemplo, que mis hijos fueran una bendición, que mis hijos fueran predicadores de la palabra. Usted no se imaginaría a mis hijos alcoholizados, a mis hijos en problemas de drogas, a mis hijos en problemas de mujeres o de hombres, porque tengo 2 hijas. La realidad es que ninguno de los que estamos acá esperamos que el hombre de Dios tenga problemas con sus hijos. Pero ojo, iglesia del Señor, porque este es el problema de el sacerdote, que nosotros los sacerdotes conocemos la palabra, hablamos muy bonita la palabra del Señor, pero muchas veces fallamos en imponer con autoridad la palabra de Dios sobre nuestros hijos. Y ahí es donde radica el problema. Los hijos de Elí se echaron a perder no porque Elí no fuera un hombre de Dios, o no porque Elí no conociera la palabra de Dios. Los hijos de Elí se echaron a perder porque Elí falló en disciplinar, direccionar y ponerle límites a sus hijos bajo los estándares de la palabra del Señor. A veces como padres cometemos el error de creer que porque somos una familia cristiana ya nuestros hijos van a ser buenos hijos. Nananina, eso no aplica así. Porque así como hay cristianos obedientes, hay cristianos rebeldes. ¿Y qué tal que nuestros hijos resulten ser rebeldes? ¿Ah? ¿Qué tal que nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? No quieren servir a Dios. No quieren dar gracias por los alimentos. No quieren orar. No quieren hacer grupo, no quieren discipularse, no les interesa la iglesia. Es ahí donde nosotros como padres y sacerdotes de la palabra del Señor aplicamos la autoridad que Dios nos dio para que nuestros hijos entren a los caminos del Señor. Pero esto es lo más triste. Samuel fue el hijo adoptivo de Elí y Samuel fue un gran profeta de Dios, pero ¿sabe? Fue un mal padre también. Y sus hijos también se perdieron. Hay una película que les recomiendo muchísimo que está en Prime, en Amazon, que se llama La Casa de David. Y ahí usted va a ver, hay una reflexión que hace Samuel y dice: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido un buen padre? Y yo quiero que se haga esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los padres de los maleantes, de los narcotraficantes, de los que matan, de los que roban, hubieran sido buenos padres? Sus hijos no estarían haciendo esas cosas. A veces hablamos de la gente mala que está en la calle, los que están en drogas, los que están en alcohol. Y yo me pregunto, ¿y dónde están esos padres? ¿Cuál fue el trabajo que esos padres hicieron en esos hijos? Porque esas personas un día fueron bebés. No nacieron siendo demonio. No es como que nació diciendo quiero matar, quiero matar. No, nació pidiendo leche, pidiendo que comer, pidiendo que comer. Pidió anhelando el abrazo del papá, el abrazo de la mamá. Pero la dirección o la falta de dirección que sus padres le dieron o no le dieron fue lo que ocasionó que sus hijos se perdieran. Y en la reflexión Samuel dice: ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido un buen padre? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido mejor padre? Quizás el pueblo de Dios no hubiera pedido a un rey. No habrían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. No habrían hecho cosas terribles. Y dice él: pero hoy ya no hay nada que pueda hacer.
Ahora, yo quiero ponerte esto en tu corazón, hombre que estás acá, porque hoy es el día para tú reflexionar cómo estás siendo tú como padre con tus hijos. ¿Cómo estás aplicando la autoridad que Dios te dio sobre sus vidas? ¿O estás cayendo bajo el síndrome de los millennials? ¿Sabes cuál es el síndrome de los millennials? Los millennials tienen la fama de ser expertos manipuladores de los padres. Te manipulan con el amor, te manipulan con el cariño, te manipulan con la psicología moderna, te manipulan de mil formas, y el padre por miedo a perderlos, no aplica la autoridad que Dios le dio. Amados hermanos, sí, lo primero que nosotros tenemos que aceptar es que tus hijos no son una maldición. Son una bendición, pero la recompensa a unos buenos hijos es el resultado de una buena paternidad. Y puede ser que en este momento te estén causando aflicción, te estén causando preocupación, te estén causando una carga, una incomodidad. A lo mejor estén metidos en una situación que no planificaste que estuvieran metidos. Quizás están caminando fuera de la palabra de Dios. Pero los hijos son una bendición de Jehová y son tus hijos, y Dios te los dio a ti, y Dios puede hacer algo a pesar de la condición en la que se encuentren todavía hoy. Dile al que estás a la par tuya: estás a tiempo. Vamos, dígase con fe: estás a tiempo de corregir el camino de tus hijos. Los caminos del hijo, amada iglesia, se corrigen con autoridad. Ojo, no es autoritarismo, no es machismo, no son golpes, no se trata de eso. Se trata de aplicar la autoridad conforme a la palabra que Dios nos da. La palabra de Dios me advierte que ser padre es una responsabilidad. En el verso 4, cuando dice: como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. ¿Por qué? Porque las flechas no son para ponerlas en la puerta de la casa. Las flechas, ojo por favor, son creadas para ser lanzadas, para darles dirección. Ojo, para que puedan salir en el tiempo oportuno a la meta correcta. Esos son tus hijos. Tú eres el guerrero que la sostiene. Tú eres el guerrero que le da dirección. Tú eres el guerrero que le da, que le establece una meta correcta. Las flechas no son para retenerlas. Tú no puedes retener la flecha. La flecha no es para autoproteger, para sobreprotegerla. Tampoco es para eso. Las flechas son para ser lanzadas. Quiero que entiendas esto de parte del Señor. Un día ellos van a tomar la decisión de irse. Quizás cuando se casen, en algún momento de nuestra vida, no los vamos a tener. Y nosotros como padres habremos de darle a Dios cuentas de la dirección que les dimos a nuestros hijos, las metas que pusimos en su corazón. A veces como padres fallamos en dos cosas. Una, en dejarles hacer lo que se les pega la gana, en caer en la manipulación de nuestros hijos y dejarlos hacer lo que quieran. Y dos, caemos en la sobreprotección, que no queremos que nadie los toque. Y quiero ponerte esto en tu corazón: la sobreprotección es la otra cara del control. Nuestros hijos no nos pertenecen, son del Señor. Pero muchas veces nuestros miedos al porvenir de ellos nos hacen querer controlar todo en sus vidas, y por temor a perderlos, a darles todo lo que desean. Un padre entendido va comprendiendo en qué etapa van entrando sus hijos. ¿Para qué? Para poder manejar la situación y poder establecer dos cosas muy importantes. Número uno, aprender a poner límites en sus vidas. Para eso es la autoridad. Para eso Dios te da autoridad. Cada etapa que cruzan debemos aprender a poner límites. Una vez más, los hijos deben ser lanzados. Y debemos pedirle a Dios que nos quite ese espíritu de temor,
Claro, porque si leemos las estadísticas, si vemos todo lo que pasa en redes sociales, es normal hasta cierto punto tener miedo de que algo los contamine. No queremos que nada los toque y que nada los contamine, pero escuche esto que le voy a poner en su corazón, por favor. Usted no puede evitar que cosas negativas se acerquen a sus hijos. Nunca va a poder evitar eso. Por eso es importante que desde lo más pronto posible le enseñes qué es bueno y qué es malo, qué edifica y qué no edifica, cuál es la dirección, cuáles son los límites. ¿Para qué? Para que cuando aquello negativo se acerque a su vida, que tú no puedes evitar que se acerque, el hijo tuyo, la hija tuya pueda decir esto sí y esto no, por la instrucción que nosotros como padres a nuestros hijos le dimos. Amada iglesia del Señor, las cosas negativas están por doquier. Yo vengo del tiempo que para conseguir pornografía era un problema. Había que conseguir un vecino que fuera cochino y que por un par de cigarros te comprara una revista porno. Entrabas a los lugares donde se rentaban películas y las películas porno no se ponían en la pared. Había un catálogo que tenía guardado el dueño. Y cuando el hombre llegaba y decía quiero una película porno, le sacaban el catalogón ese y decía yo quiero de esas, ¿verdad? Pero hoy, amados hermanos, la pornografía está en todos lados. Nuestros niños en la escuela están pasando cosas terribles. El otro día expulsaron de la escuela de mis hijos a un niño porque lo encontraron haciéndole sexo oral a varias niñas. 11 años, 12 años. ¿Qué le parece? Terrible, ¿cierto? Pero es una realidad. Son las cosas que estamos viviendo. Y nosotros como padres quisiéramos que nada de eso los tocara, pero no se puede. Por eso tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos el camino que deben tomar y sacar de ellos la rebeldía. Porque la segunda cosa que tenemos que hacer, número 1, es poner límites, y número 2, darles dirección a nuestros hijos. Poner en ellos sueños, visiones. Sabrán en dónde poner su atención y podrán aprender a identificar qué edifica, qué no edifica, qué me sirve, qué no me sirve. Diga conmigo: límites. Vamos, dígalo con fe: límites y dirección, sueños, anhelos. De los hijos de David, Absalón fue uno de los peores hijos de David. ¿Por qué? Porque era un hijo malcriado, literal. Era un niño checho. Todo lo que el niño quería, su papá se lo daba. Era tan sobreprotector David con él, que a pesar que se levantó en su contra, miren lo que dice la Biblia en 2 Samuel 18:12. Dice: el hombre dijo a Joab: aunque me pagaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad, ojo, que ninguno toque al joven Absalón. Ese era el gran problema de David. David era tan sobreprotector que no quería que tocaran a su hijo, que nadie lo corrigiera. A un hijo grosero, malcriado y sinvergüenza. Proverbios 19:18 dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, ojo, arruinarás sus vidas. ¿Quién la va a arruinar? Yo como padre. ¿Por qué? Porque no los discipliné. Oye, pero las decisiones las están tomando ellos. La salvación es personal, sí, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que si yo fallo en disciplinar a mis hijos, el que les está destruyendo la vida soy yo. El muchacho consentido es vergüenza de sus padres, dice la palabra de Dios. Sobreproteger a nuestros hijos es hacerle daño a nuestros hijos a la larga. Mimar a nuestros hijos, sobreprotegerlos, omitir los límites. Ahora, yo no digo que hay que tratarlos mal. Yo no digo que no hay que ser cariñosos con ellos,
Pero bajo ninguna circunstancia podemos omitir los límites. Los límites hoy, mañana tus hijos serán vergüenza para ti si no le pones límites hoy. Y cuidado con la mamá Rebeca. ¿Sabe quién fue Rebeca? La mamá de Jacob y Esaú. La mamá alcahueta. La mamá que cumple todos los caprichos de sus hijos. Rebeca era una mujer sumamente protectora con el hijo menor. Oye, le hizo daño al hijo. ¿Sabes qué hizo la mujer? La mujer se puso de acuerdo con su hijo para engañar a su papá. Mamá alcahueta engañó al papá con el hijo para quitarle la bendición. Lo vistió como vistió a Esaú, hizo de todo por el hijo. ¿Y sabe qué le pasó a Rebeca? El día que perdió a Jacob, también perdió a Esaú. A los dos hijos los perdió por alcahueta. ¿Y sabe quién fue el peor, el más dañado? Jacob. Porque Jacob tuvo que pasar 21 años afuera de su casa, con procesos duros y largos en la casa de su tío Labán, para poder casarse con la hija de Labán, con Lea. Y déjame decirte esto de parte de Dios, porque la gente dice, bueno, es que a lo mejor si no hubiera pasado, no hubiera tenido que pasar. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que si Jacob hubiese esperado el tiempo de Dios, Dios hubiera encontrado la forma de bendecirlo a él. Y Dios habría encontrado la forma de hacer que Labán le ofreciera sus dos hijas, sin tener que pasar por todo lo que pasó. Pero por la mamá alcahueta, por esa mamá Rebeca, Jacob echó a perder su vida casi por completo. Por la pura misericordia del Señor, Jacob encontró su camino. Por esa razón, amados hermanos que están acá, el hombre de la casa debe asumir la autoridad, ejercer la autoridad que Dios le dio, la responsabilidad de poner límites y la dirección que se le da a nuestros hijos. Una vez más, autoridad, no autoritarismo. La autoridad se ejerce, la investidura que Dios nos dio para poner límites, poner dirección en la vida de nuestros hijos, en nuestra casa, en todo lugar. Debemos enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, el valor de someterse a la autoridad. Dile al que está a la par tuya, tú eres autoridad en tu casa, hermano. Vamos, dígalo con fe. Eres autoridad en tu casa. Y eso es una bendición. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué hay mucho machismo? Porque hay mucha falta de autoridad, o porque hay mucho autoritarismo. ¿Sabe por qué? O porque hay mucho abuso de la autoridad. Porque tristemente la gente que está bajo autoridad no ha entendido la bendición de la autoridad. Y esa es responsabilidad nuestra, enseñarle a nuestros hijos la importancia de someterse a la autoridad. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Diga conmigo, yo fui colocado por Dios. Dile al de lado, fuiste colocado por Dios, papito, aunque a tu hijo no le guste. Tú eres la cabeza del hogar, tú eres el rey del hogar, eres la autoridad de esa familia. Y una mujer sabia aprende a valorar la autoridad de su esposo y ayuda a su esposo a que él ejerza autoridad de forma correcta en la casa. ¿Sí? Una mujer sabia, escuche esto por favor. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Diga conmigo, Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia, ¿cierto? ¿Y quién es la esposa de Cristo? ¿Ah? La iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia ejerce influencia en el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo se someta a la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Cuando la mujer entiende su lugar, entiende que su lugar es ejercer influencia sobre sus hijos para que toda la casa se sujete a la autoridad del marido. No es la mamá que trata de gobernar, porque no es su lugar. ¿Cuánto me están entendiendo acá? Ahora mire esto por favor, escuche esto. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
¿Y será qué? Castigado, dice la Biblia. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz lo correcto. Y los que están bien, ojo acá, y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto deberías tener miedo. Ojo, pues ellas tienen poder para castigar. Diga conmigo, la autoridad castiga. Vamos, dígalo con fe. ¿La autoridad qué? Aprenda a castigar, iglesia. Aprenda a poner disciplina. Aprenda a ejercer la autoridad que Dios te dio, varón, en tu casa. Castigando es el camino. El castigo, la disciplina. Ojo aquí, por favor. Pero si estás haciendo lo malo, ojo, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico, ojo, de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y los hijos deben entender eso, que la autoridad ha sido puesta por Dios y que es una bendición estar bajo autoridad. ¿Tú te imaginas que no hubiera policía en Tabasco? ¿Qué pasaría? Si no hubiera autoridad, si no hubieran leyes, todo el mundo haría lo que quisiera. Todo el mundo se iría a meter a tu casa. Esta es mi casa. ¿Cómo que sí? Porque digo yo. No, hay una ley, hay una autoridad que dice que esta casa es mi casa, no es tu casa. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Y tristemente hay muchos hogares que están sin autoridad, donde los hijos hacen lo que se les da la regalada gana. Y usted, por no meterse en problemas, porque el niño no se vaya a enojar, o la niña no se vaya a ir, o no vaya a pasar algo, por el temor de Satanás mal infundido, la manipulación y el control, no ejerce la autoridad que Dios le dio. Y eso está mal, porque dice la Biblia: le estás destruyendo la vida a tus hijos. Efesios 5:21 dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ojo, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse con todo, en todo, a su marido. Para los maridos eso significa, ojo, ame a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa, intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Música, por favor. Quiero que entienda esto de parte del Señor. Una vez más, no es machismo, no es autoritarismo, es aplicar la autoridad que Dios le dio al hombre. Es clave para el buen funcionamiento de todas las cosas en la familia. Un hogar sin autoridad es como una ciudad sin policías. Cualquiera puede hacer lo que sea, hay desorden, no hay dirección, dirigirse como sea. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón: nuestros hijos no van a ser lanzados a los propósitos de Dios si los controlamos o los sobreprotegemos. ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Enseñar a nuestros hijos el valor de la recompensa por encima de las bendiciones. El valor que la obediencia se recompensa, pero la rebeldía se castiga. Recompensa, hijo, es la consecuencia de una buena mayordomía. Que tengas una buena posición no significa que te vino solo por una bendición, no. Si no te conduces correctamente, por muy buena que sea la bendición, se echa a perder. Escuche esto con todo su corazón, por favor. La bendición debe administrarse bien, y entonces vendrán las recompensas de Dios.
sea un buen administrador de la vida de sus hijos y yo le prometo que tendrá buenos hijos. Se lo digo con todo mi corazón. Enseñarle a los hijos desde temprano el valor del dinero, eso es clave. No simplemente darles por darles, entender que ellos logren entender lo que cuesta ganar el dinero, lo que costó llegar a donde estamos hoy. Hijos que menosprecian tu lugar, que te dicen: yo quiero más que tú, yo no quiero ser como tú, quiero ser más que tú. A ver, ese hijo no sabe lo que cuesta llegar a donde tú estás, y por eso le hace fácil menospreciar tu lugar y decir que has alcanzado poco. Que empiece como tú empezaste, a ver si es verdad que va a llegar a donde tú estás ahora. Miren lo que dice Mateo 25:21. El amo yo lo lleno de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Que enseñarle a nuestros hijos: hijito, para que tengas mucho tienes que aprender a ser muy bueno en lo poco primero. Todos vamos a la escuela. Ir a la escuela es una bendición. Pero sacar buenas calificaciones es la recompensa de ser buenos estudiantes. Tomarse el tiempo para prepararse, para repasar, practicar, hacer las cosas bien. La vida es una bendición. Pero la salud es una recompensa de comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Ser cristiano es una bendición. Pero ser un cristiano bendecido es la recompensa de esforzarse todos los días por vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Enseñémosles a nuestros hijos a ser cristianos verdaderos. Vamos, hermanos, estos valores son claves y se deben instituir con límites y dirección sobre la vida de nuestros hijos. Debemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y lograr que nuestros hijos cumplan el propósito por el cual nacieron. Así que yo quiero que te hagas una pregunta muy sencilla, con todo tu corazón, de verdad que sí. Que te hagas una pregunta de esas preguntas que llegan a lo más profundo de tu corazón. Y te preguntes a ti mismo: ¿en dónde no estoy poniendo límites a la vida de mis hijos? ¿Qué les estoy dando por miedo a que se pierdan o se enojen conmigo? Quiero ponerte esto en tu corazón. Vas a tener que buscar a tu esposa y ponerte de acuerdo con ella, claro que sí. Pero si ella no está muy de acuerdo, quiero ponerte esto en tu espíritu. Ella no gobierna la casa, la gobiernan juntos. La gobiernas tú y la gobierna ella. Pero escuche esto, por favor. Pero la última palabra la tienes tú. Y esto lo digo con mucho respeto y con mucha educación. Es hablar con su esposa y decirle: mi amor, te amo, eres lo mejor que me ha pasado, pero en esta situación este es el camino que vamos a caminar. Y quiero que por favor respetes mi decisión y me ayudes a que mis hijos respeten esa decisión conmigo. No se trata de machismo, aunque algunas personas pueden decirte eso. Y alguna feminista se va a parar por ahí y te va a decir: no, la mujer tiene derecho. Pero quiero ponerte esto en tu corazón: no importa. Tú debes arriesgarte a ellos. ¿Sabes por qué? Porque tú estás siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, estás obedeciendo la palabra de Dios. Y cuando tú sigues la instrucción del Espíritu y obedeces la palabra del Señor, el resultado sobre la vida de tus hijos y tu familia es maravilloso, porque es de Dios. Sé hombre en el nombre de Jesús. Sé hombre de autoridad en el nombre de Jesús. Porque de otra manera, sin límites y sin dirección, los hijos y la familia tendrán un final muy duro y totalmente lejos de la voluntad de Dios.
Hoy yo quiero animarte diciéndote que tus hijos son una bendición. Y quiero animarte a que luches por tus hijos, a que luches por ellos, a que te mires en qué puedes estar fallando y hacer las adecuaciones que tengas que hacer. Que le pidas a Dios que te ayude, que te dé sabiduría para ser un hombre de autoridad en casa, que te dé sabiduría para hablar con tu esposa, sabiduría para hablar con tus hijos, sabiduría para aplicar la autoridad que Dios te dio. Que Dios te dé gracia y favor para ser el rey de tu casa y no el mandadero de tu casa. Por último, Nehemías capítulo 4 verso 14 dice: luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. Y así te digo hoy en el nombre de Jesús: recuerden el Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Luchen por su familia. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Yo quiero que te pongas de pie en tu lugar ahí donde estás. Por favor, le des un fuerte aplauso al Dios del cielo. Escúchame, hombre que estás acá. Tú no eres un hombre fracasado en tu paternidad. Puede ser que tengas problemas. Escuche lo que le estoy diciendo, por favor. Tú no eres un hombre fracasado en tu paternidad. Puede ser que tengas problemas con tus hijos hoy, pero estás a tiempo de tomar autoridad bajo la dirección del Espíritu Santo. No te desanimes, por favor. Tus hijos son una bendición en la condición que estén ahora. Lucha por ellos y Dios te dará victoria en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que cierres tus ojos, por favor, y ahí donde estás con tus ojos cerrados, le digas: Señor, dame autoridad, por favor. Enséñame a ejercer la autoridad que tú me diste sobre mis hijos. Hoy pongo mis hijos delante de tu presencia, Señor. Dame sabiduría para traer dirección a mi casa, para traer límites a mi familia. Dame sabiduría, Señor, para ser el hombre que mi familia necesita, el hombre que mis hijos necesitan, el hombre de Dios que necesita mi iglesia. Dame, Señor, sabiduría para vivir bajo la autoridad que tú me has dado en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, gracias. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposa. Gracias por mi familia, Señor. Hoy la pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, una familia bendecida bajo el manto poderoso de Dios, bajo la unción del Todopoderoso.